Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video hablando de demografía para cambiar un poco el tema. Se habla bastante de lo bajo que es la tasa de fertilidad en lugares desarrollados del mundo, como por ejemplo podríamos hablar de Europa, Europa occidental especialmente, bueno, y que esta baja en la tasa de fertilidad estaría concentrada en los países europeos occidentales, en Europa en general, y en los países neoeuropeos, es decir, en los países que tienen muchos descendientes de europeos fuera de Europa. Entonces, podríamos sumarle a Europa, Estados Unidos y Canadá, también Argentina y Uruguay. También podríamos hablar de Australia y Nueva Zelanda, donde hay poblaciones muy grandes de descendientes de europeos que también están experimentando esta caída en la fertilidad. Entonces mucha gente saca conclusiones y cree que este fenómeno es exclusivo de los pueblos europeos o descendientes de europeos que viven en otros continentes. Pero esto no es verdad. Ya en varios videos toqué el tema de los países del este asiático, como Japón, Corea del Sur, China, Taiwán también, donde la tasa de fertilidad es inclusive más baja que el promedio de Europa. Son tasas de fertilidad bajísimas. Corea del Sur teniendo la más baja del mundo, menos de un hijo por mujer. Los últimos datos eran 0,8 hijos por mujer, cada vez más bajo. Parece no tener fondo. Cómo baja la fertilidad en Corea del Sur, en Taiwán también. En China baja muchísimo y en Japón no, está bastante estable, pero es baja, muy baja. Entonces ya eso nos daría a entender que no es un fenómeno que afecta solo a los países europeos, sino también a otros países que comparten ciertas características y especialmente el desarrollo económico y la urbanización. Bueno, y también el tercer factor para explicar en gran parte esta caída de la fertilidad es la entrada masiva de las mujeres tanto a la educación como a el mundo laboral. Esto es compartido por los países del este asiático, por los países europeos y por los países neoeuropeos. A pesar de esto, mucha gente sigue diciendo que esto es más bien intencional y que se quiere adrede bajar la tasa de fertilidad de estas zonas del mundo para beneficiar a los países o a las poblaciones de los países menos desarrollados, entre comillas, los países de color. Hoy vamos a hablar de un lugar del mundo que no se habla mucho cuando se habla de fertilidad, porque podríamos hablar de la India. Se habla bastante de la fertilidad justamente por ser un país inmenso y que todavía mantiene una fertilidad alta. Este lugar va a ser la península arábiga. Y la península arábiga nos muestra que en realidad estos fenómenos no están concentrados en un lugar del mundo, ni están concentrados en los pueblos europeos y asiáticos del este, sino también en los pueblos árabes. De hecho, bueno, la península arábiga es el lugar donde nacen los pueblos árabes, de donde surge, y donde más fuerte está pegando la cuestión de la baja de la fertilidad. Tenemos que en Emiratos Árabes Unidos la fertilidad es bajísima, es de 1,41 hijos por mujer, que de hecho es más baja que la fertilidad de Alemania, y que ya la fertilidad de Alemania es bastante baja, es muy baja, pero esta es más baja aún. Después tenemos bueno, tengo que acercarme un poquito porque no se ve, tenemos el caso de Qatar, donde la fertilidad es de 1,87 hijos por mujer, lo que de hecho es más bajo que Francia. Y después tenemos por último Bahrein, donde la fertilidad es de 1,99 hijos por mujer, es decir, está en el límite, está por debajo de la tasa de reemplazo, pero está en el límite y con la tendencia a la baja. Es decir, todos estos países que nombré, esos tres países, tienen la tendencia a la baja. Estos países ya no pueden mantener la población estable. Y bueno, si nos concentramos en un caso en particular, que es el de Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos es un país muy particular, por muchas razones, pero una de las razones demográficas más particulares de Emiratos Árabes Unidos es que tiene la población extranjera más grande del mundo. De todos los países del mundo, Emiratos Árabes tiene un porcentaje de extranjeros inmenso. Estamos hablando que
aproximadamente el 89% de la gente que vive en Emiratos Árabes Unidos es lo que sería inmigrantes. Inmigrantes de todo tipo, inmigrantes de clase baja, que hacen trabajos en general físicos o de servicio, que son muchas veces muy maltratados por las autoridades y por los empresarios emiratíes. También hay inmigrantes que están en trabajos muy bien pagos, que son como la clase alta de los inmigrantes. Bueno, y hay otros tipos de inmigrantes que estarían en la clase media. Hay muchísimos inmigrantes. Tal es así que en Emiratos Árabes Unidos tenemos una diversidad étnica gigantesca. Emiratos Árabes Unidos es mucho más diverso que Europa Occidental y tiene una tasa de fertilidad tan baja como en Europa Occidental. Tenemos que el grupo más grande poblacionalmente son los indios, que están entre el 25 y 27% de la población que es aproximadamente 9 millones y medio. Entonces la gente de la India es un cuarto de la población o un poco más de un cuarto de la población, seguido por los pakistaníes, que serían el 12%, los emiratíes, que son el 9%, la gente de Bangladesh, que son el 7%, y los filipinos, que son el 5%. También hay inmigrantes de Europa, Australia, América del Norte y Latinoamérica, que suman aproximadamente 500.000 de personas. El grupo más grande son los británicos, que son 100.000. O sea, hay 100.000 británicos viviendo en Emiratos Árabes Unidos. Esto hace que, en términos, bueno, ya dijimos étnicos, sea muy diverso, y también en términos religiosos es extremadamente diverso. Y también en términos religiosos es muy diverso. Tenemos que el 76% de la población es musulmana, el 12,7% es cristiana, el 7,5% es hindú, el 1,8% es budista, el 1% tiene otra religión y el 1% ninguna religión. Entonces vemos que estas tendencias a la baja en la fertilidad, al cierto cosmopolitismo, no se ven solamente concentradas en los países europeos, neoeuropeos o de Asia Oriental, sino también en los pueblos árabes. En este caso, después voy a ir analizando otras zonas del mundo, pero que son las mismas fuerzas: la urbanización, la integración al mercado mundial, la entrada masiva de las mujeres a la educación, sumados a otros muchos más factores, hacen que la fertilidad empiece a caer. Y bueno, en general se busca mantener el mercado o expandirlo a través de la inmigración. La gran diferencia es que los extranjeros en muchos casos son muy maltratados, pero aún eso también está cambiando. Y tenemos que Emiratos Árabes Unidos, porque me estoy concentrando bastante en un país, también está cambiando esa política. Era muy difícil conseguir la nacionalidad emiratí, muy difícil, pero ahora poco a poco se están haciendo cambios y ahora ya se ofrece la nacionalidad a los extranjeros, con un objetivo claro, que es traer inversiones, traer gente con dinero que invierta en ese país y darle la nacionalidad y los beneficios que se le da a los emiratíes, que tienen muchísimos beneficios por ser un país muy rico. ¿Cómo se puede mantener un país homogéneo étnicamente, religiosamente, si uno está integrado al mercado mundial? Muchos señalaban a los árabes como un ejemplo de cómo hacerlo, porque los árabes podían traer inmigrantes, dejarlos barrios, en sus guetos, usarlos como mano de obra semiesclava, y al mismo tiempo, bueno, es decir, tenían los beneficios económicos de tener trabajadores baratos, al mismo tiempo que mantenían su identidad y su supremacía étnica en su propio país. Pero aún esto vemos que está poco a poco cambiando, porque para mantener justamente este crecimiento y demás, hay que ofrecer algún tipo de beneficio para los extranjeros más educados, para los extranjeros más adinerados. Y también otro factor que hay que tener en cuenta es que cómo se podría expulsar al un cuarto de la población ya establecida en Emiratos Árabes Unidos. Estoy hablando de la comunidad india, pero podría hablar de otras comunidades, que ya muchas veces son gente que tienen varias generaciones en el país, que se integraron en gran parte, o por lo menos hablan árabe, entienden toda la cuestión social de ese país. Yo lo veo prácticamente imposible, no creo que vaya a suceder. Puede ser que suceda, no digo que es imposible.
pero lo veo muy difícil. Y podemos ver que tanto Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita también, que viene cayendo su tasa de fertilidad tremendamente y viene haciendo cambios muy grandes sociales con respecto a la posición de la mujer en la sociedad saudí. ¿Y cuáles serían los lugares donde no está pasando esto, donde no hay extranjeros y la tasa de fertilidad es muy alta? Oman, que es uno de los países, digamos, el primo pobre de estos lugares, y Yemen, que es el primo más pobre de todos, y que literalmente está en guerra. Eso explica ese congelamiento de los cambios, porque la sociedad está en un momento de crisis. Entonces, muchos lugares se mantienen muy atrasados, muchas cosas se mantienen estables, entre comillas, justamente porque la inestabilidad evita los cambios que sí se dieron en otros lugares, que al ser más estables sí o sí se tienen que homologar a el sistema mundial en muchos aspectos. No en todos los aspectos, por algo en otros videos hablo de varios modelos que hay, pero en muchos aspectos sí. Así que vemos que esta baja en la tasa de fertilidad y esta masiva llegada de inmigrantes no solo afecta a los países europeos, neoeuropeos o de Asia Oriental, sino también a otros lugares como los árabes, el corazón del mundo árabe, que es la península arábiga. Espero que les haya gustado el video. Pongan mostrar si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Y les dejo la pregunta: ¿creen que la península árabe terminará asimilando o aceptando a la gente de origen extranjero o no? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden obtener contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos al final de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentino. Nos vemos pronto. Saludos.